El 9 de abril de 1948, sin duda, es una fecha memorable para todos los colombianos. Para hablar acerca del Bogotazo, es necesario referirnos a Jorge Eliezer Gaitán como un líder político liberal de la década de los 40, el cual tenía como lema: yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. El Bogotazo se refiere específicamente a las manifestaciones de violencia del pueblo como reacción al asesinato de este caudillo. La década de los 40 era una época adecuada para el surgimiento de líderes políticos, con ideas socialistas, líderes que apoyaran al pueblo y que estuvieran dispuestos a dar el poder político de la nación al pueblo. Esos líderes recibirían todo el apoyo de quien estuviera dispuesto a seguir las ideas de Marx. En cambio, no recibirán nada de personas que no asearan el socialismo como una clase de gobierno. El 9 de abril de 1948, a la 1 de la mañana, Gaitán se encontraba en un juicio en donde defendía a Jesús Cortés Poveda por el asesinato del publicista Eduardo Galarza. Al entregar el veredicto en donde absuelven al teniente Cortés Poveda de su condena. A las 9 de la mañana, un joven aparentemente esquizofrénico llega a la oficina del candidato liberal solicitando una entrevista inmediata con Gaitán. Desafortunadamente, su petición no fue atendida y tuvo que retirarse. A su salida, el joven Juan Roa Sierra muestra una actitud altanera y de desagrado. A la 1 de la tarde, Jorge Eliezer Gaitán sale de su oficina situada en el edificio Agustín Nieto y se dirige a un restaurante. Roa Sierra apunta con su arma hacia el líder político Jorge Eliezer Gaitán. En ese instante, el homicida dispara 3 veces dejándolo herido de muerte. Minutos más tarde, se desencadena una oleada de violencia por todo Bogotá. La noticia del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán se difunde rápidamente en todo el país. El Bogotazo, como todos sabemos muy bien, fue un proceso social a través del cual el pueblo bogotano se rebeló en torno a un problema del asesinato de un líder político. Este líder político fue el señor Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, como ya los que recuerdan bien la historia, es un personaje que viene de larga data a comienzos del siglo XX en Colombia, un personaje que viene protestando hace mucho rato por situaciones políticas, donde los gobiernos conservadores y liberales de turno estaban entregando la riqueza y todos nuestros bienes en manos de las empresas multinacionales en aquel momento. En su momento, el señor Jorge Eliezer Gaitán protestó por la entrega de pozos petroleros a empresas multinacionales en los llanos orientales. No le hicieron caso, el gobierno de Mariano Ospina no tuvo en cuenta las opiniones de este personaje que estaba haciendo la oposición al gobierno. A futuro, el señor Jorge Eliezer Gaitán fundó un movimiento y él estaba liderando ese movimiento y así se postuló para la presidencia en el año de 1950. Pero él no llegó a la presidencia porque ya todos sabemos muy bien que él fue asesinado vilmente. El señor Roa Sierra lo asesina, el pueblo rebelde se amotina y precisamente matan a este señor Roa Sierra. Con ello se evade así una responsabilidad y es la de que no se sabe hasta hoy qué fue lo que realmente sucedió con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero como tenemos que observar son las consecuencias de este movimiento, entonces tenemos que decir que el movimiento del Bogotazo, ese día en que asesinaron a Gaitán, el problema no fue el asesinato de Gaitán, el problema fue precisamente lo que venía aconteciendo desde hace mucho rato. El pueblo estaba rebelde, había desempleo, carestía, había hambre, por lo tanto el pueblo ya estaba rebelde y una opción política para ese momento era Jorge Eliezer Gaitán. Y la gota que rebosó el vaso fue precisamente ese, el asesinato del señor Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán, al morir entonces el pueblo se revoluciona, el pueblo se emancipa. El pueblo se levanta y hace una cantidad de desmanes, hay una revuelta social, que no frena allí ese día en que asesinaron a Gaitán, sino que se va a alargar en la historia, y es lo que nosotros conocemos como ese periodo largo que se llama la violencia bipartidista en nuestro país. El Bogotazo, ese día, fue todo un movimiento de revuelta, fue todo un movimiento de reacción, pero es que el Bogotazo no fue solamente allí, el Bogotazo fue todas las consecuencias que tuvo, porque como ya nosotros sabemos muy bien, por una revuelta social que se convierte en una guerra fratricida,
porque es la persecución del gobierno conservador contra todos aquellos que se llamaban liberales. Entonces encontramos que esa guerra, para sostenerla, demandaba, por supuesto, una buena partida por parte del gobierno para poder sufragar los gastos de la guerra. Eso genera, por supuesto, desempleo, más desempleo del que ya teníamos. Genera unas consecuencias de carácter social, como ya sabemos muy bien. La revuelta que se generó hizo que, por supuesto, el pueblo también se rebelara y que hubiese unas manifestaciones donde no solamente fue por el asesinato de Gaitán, sino que se radicaliza el movimiento y se aprovecha para protestar por empleo, para protestar por tierra y para hacer una protesta generalizada. Los gastos que hubo en ese momento fueron grandes. Genera desempleo, genera grandes problemas a nivel político también, porque es que los líderes políticos del Partido Liberal huyen, pero los que se quedan son el pueblo raso, los que se quedan son los mandos medios. Entonces tenemos ahí una consecuencia política, y es la persecución de un partido que tiene el poder, como es el conservador, hacia unos partidarios de otro movimiento que era el Partido Liberal, que estaban reclamando desde hace mucho rato participación en el gobierno, pero que no se la habían dado. Entonces el Bogotazo también encontramos que es un problema demográfico, porque el Bogotazo genera muertes por la persecución y toda esa cantidad de asesinatos viles que hubo por la Chulavista y la policía, que era así como se le conocía en aquel momento, donde persiguieron en el campo, en el monte, por así decirlo, persiguen a una gran cantidad de partidarios del liberalismo, porque ellos se habían ido a refugiar al campo para poder armarse con las picos, asadones y demás cosas. Y ellos conforman así lo que nosotros conocemos como las primeras guerrillas liberales que se fundaron aquí en nuestro país. Guerrillas liberales que no podemos confundirlas con las guerrillas comunistas que posteriormente sí se van a formar aquí en nuestro país. Pero esas guerrillas liberales sabemos todos muy bien que se refugiaron en el monte y comenzaron a luchar en contra de ese gobierno que no les daba participación. Pero el gobierno conservador, junto con la iglesia, comienzan a perseguir. Así que ese Bogotazo se alarga en el tiempo, porque no solamente fue allí, en ese mes de abril, en ese día específico, sino que se alarga del 48 hasta aproximadamente el año de 1957, porque recordemos muy bien que posteriormente al gobierno de Laureano Gómez viene un gobierno cuasi militar o cuasi dictatorial, que fue el del señor Gustavo Rojas Pinilla. Y posteriormente, cuando quitan a Rojas, los liberales y conservadores otra vez hacen una alianza, la que vamos a llamar entonces Frente Nacional. Pero en sí, el Bogotazo fue todo eso, un movimiento donde el pueblo rebelde, que ya ha votado por tantas promesas falsas y por tanta mala disposición del gobierno, protesta, pero que se ve revuelto una vez más a raíz del asesinato vil de este líder liberal, como fue el señor Jorge Eliezer Gaitán. El asesinato de este líder político conmocionó a todas las personas que veían en él la esperanza de un nuevo gobierno en donde las ideas de cada persona se pudieran respetar. En Colombia, la persona que esté dispuesta a expresar su apoyo a las masas es una amenaza para todo lo planeado por el gobierno, y ni siquiera el gobierno colombiano, sino de la gran Norteamérica. La sociedad no tiene voz y sus votos son comprados. La revuelta del 9 de abril provocó que los dirigentes políticos tomaran una actitud precavida ante el surgimiento del populismo y reprimieran todo movimiento social y político disidente. Gaitán fue un símbolo para la sociedad de su época, pero con su asesinato se convirtió en un símbolo histórico para toda Colombia.